al segundo tema. Sí. Perfecto. Y solo mencionar que, claro, no se le puede pedir todo al instrumento, ¿no? Porque efectivamente yo entiendo y creo que es muy valioso el ajustar los umbrales, precisamente porque nos preocupa esta acción ilegal que genera tanto daño. Lo he mencionado lo he conversado con la zona del MOB también, y no solo la afectación de los cauces, la socavación de las bases. Entonces es un tema complejo. Y en ese sentido, claro, yo creo que está bien orientado al ajuste. Yo creo que se pueden trabajar otros temas, bueno, cambiando una política o algo así, pero para efectivamente abordar el tema social de esas personas, porque efectivamente hay un tema. Y lo otro también es introducir algunos elementos que en alguna medida anticipan algunas propuestas que hemos hecho ya reglamentarias con relación a, dado que se está aplicando esto, incentivar también el uso de áridos artificiales. Y ahí también queremos hacer una propuesta específica, porque eso puede generar una tremenda adición de valor e incluso generar un espacio para acoger espacios de informalidad que se puedan reconvertir. Eso. O sea, yo, muy brevemente, pero justamente la idea de cambiar el umbral de los áridos es que queremos incentivar el reciclaje de otro tipo de materiales para los usos que tenemos de los áridos y no usar los áridos. Entonces, definitivamente es parte del objetivo. Y por eso está dentro de la IREP, ¿no? No, que bien, economía circular. En todo caso, para eso sería importante tener un trabajo conjunto con la autoridad sanitaria, porque las restricciones para usar materiales alternativos tienen que pasar con la autoridad sanitaria, que tiene que contar con la autorización sanitaria y ahí. Sí, yo vuelvo a comentar también lo que señala la ministra, de que efectivamente, en realidad, el tema de los áridos fue un tema que fue trabajado con la Oficina de Economía Circular acá, y efectivamente ellos cuando nos lo presentan a nosotros es parte como de algo mayor, digamos, ¿no? Vinculado a los áridos. También está el tema de los relaves, por ejemplo, que lo hemos estado estudiando y hay una posibilidad de aprovecharlos como relaves, etc. Entonces, claro, aquí solamente se ve esto, porque es lo que le corresponde al CEIA. Y de los comentarios que quedan, bueno, sobre el tema del fraccionamiento, claro, la regla de fraccionamiento, la verdad es que está bastante detallada en la ley, y por tanto hay poco espacio del reglamento, más allá que ciertas cosas como de procesales o de competencia. Entonces ese es un tema que igual una discusión interesante para la ley. Y respecto de, bueno, el tema de la data, la verdad es que me voy a estar más de acuerdo y vamos a hacer un esfuerzo de complementar la información. De las públicas también puede tener datos. No, eso lo sé, Sí, lo noté. más específico, de OHD. Sí. Y municipalidades pueden tener datos de alguien. Lo anoté y vamos a hacer el esfuerzo. Por último, bueno, no sé, para nosotros es muy importante en realidad el input que nos dan ustedes, el conocimiento que tienen. Sería ideal, no sería una posibilidad también ver el tema de cambio climático en alguna oportunidad, porque es igual un gran tema dentro del reglamento. Lo que podría decir ahora respecto a la pregunta que hacía Jorge es que nosotros bueno, lo estudiamos bastante, si los instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático permitían un tratamiento a la forma en que son las normas de calidad o las normas de emisión para los efectos del CIA, que son los que permiten determinar la existencia de impactos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no era posible en realidad, de que los instrumentos que establece la Ley Marco de Cambio Climático no permiten medir la contribución específica de un proyecto, y si no hay norma, mucho menos vamos a tener otros mecanismos para medir el impacto, por ejemplo, que pudiesen tener las emisiones de gases de efecto invernadero de un proyecto en particular respecto del problema general. Entonces, en realidad, nosotros incorporamos deberes de informar en los gases de efecto invernadero y forzante climático, pero el impacto, por así decirlo, o sea, la afectación a los proyectos, a la regulación de los proyectos, va mucho más por el lado de la adaptación, finalmente.
Ahí es donde el reglamento se mete más, porque eso es algo que el SEIA puede hacer, digamos, ¿no? Evaluar los impactos en función de las resiliencias, de las capacidades de adaptación de un determinado territorio. Eso está más centrado en eso, y la guía de cambio climático también está más centrado en eso que en el tema de mitigación. De mitigación hay una regla que incorporamos sobre los sumideros, de protección a los sumideros, sobre eventuales impactos a los sumideros naturales, pero no hay mucho más. Y eso fue un análisis. ¿Sí? Ya, climático. Ministra, es súper bien lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Sebastián. Lo que sí es súper importante esta tarea de un poco cuantificarse cada uno y saber en qué nivel está, digamos. Y en eso viene para todos los actores. Por eso la pregunta que usted me inicia tiene que ver con que se va a abrir una mesa de conversación con los gremios del ministerio, ya sea del mismo ministerio, del CEA y de la SMA, respecto al impacto que tienen todas estas medidas en el empleo de cada uno de los servicios. Porque yo entiendo que normalmente hay diálogo con la autoridad de los gremios, pero particularmente en función de estas nuevas tareas, ¿va a haber una mesa de diálogo con los trabajadores? Esa es mi pregunta. Nosotros en la elaboración de los reglamentos hubo conversaciones, estos se hicieron con las asociaciones de funcionarios de las 3 instituciones. También el proyecto de ley, por ejemplo, de la superintendencia en particular, con los funcionarios de la superintendencia, y también está planificado el proyecto de ley que modifica la 19.300 de hacerla también con las 3 asociaciones. Así es que había un diálogo con las 3 en las distintas instancias, tanto proyectos de ley como de reglamento. Ok, yo le pregunto, ministra, porque cuando estallan los conflictos, se evidencia el problema, digamos. Claro. Recién estuvo paralizado completamente la Subsecretaría de Agricultura a nivel de todo el país por un conflicto en Arica. Entonces tenemos el trabajador organizado, digamos, que no son escuchados y que particularmente revientan los conflictos. Entonces por eso le pregunto, efectivamente, una cosa es lo que ha habido para el planteamiento original, pero también es la mantención del diálogo constante para efectivamente recibir las inquietudes que se tienen. Porque claramente estos proyectos no vienen con presupuesto adicional súper claro, digamos. Entonces, en definitiva, ¿de dónde van a venir todas las nuevas? Y el sistema que ya está tensionado con nuevas cargas, nuevas responsabilidades, se va a tensionar más. Claro. Entonces, porque la agenda del gobierno es una agenda verde claramente. Entonces, pero la vamos a resistir con la misma dotación que recibimos, como que se recibió este nuevo gobierno, recibió la misma dotación con la agenda anterior, que no era una agenda verde. Ahí el punto, digamos. Esperemos que no sea el conflicto el que destrabe, digamos, el problema o la duda que se tiene respecto a la capacidad operativa. Gracias. Gracias, Claudio. ¿Podemos pasar entonces a la presentación de los reglamentos de la Ley Marco Cambio Climático? ¿No? Tengo otras preguntas. Yo me pensé que estaba hablando el tema de cambio climático, que está bien tratado en el cambio reglamento. Porque por lo menos la puedo hacer breve, como el título. El título solamente título, quiero el monitoreo de la forma en que está siendo planteado el monitoreo participativo. Quiero saber, mi lectura de la forma en que se está planteando es obligatorio. ¿El monitoreo participativo es obligatorio o es un monitoreo participativo que se reconoce para el evento en que el titular lo quiera proponer o la comunidad lo pida y el titular quiera que sí se reconozca? Porque cuando yo leí los contenidos mínimos, me pareció ver que era obligatorio. Entonces quería saber si eso era esa es una. La otra pregunta, más que pregunta, es una mirada, un comentario que tiene que ver con el artículo 74 y la revisión y su relación con el artículo 40 de la Ley Marco del Cambio Climático. Nosotros somos de la postura que el inciso final del artículo 40 de la Ley Marco del Cambio Climático no habilita la modificación a
la revisión del artículo 25 que está haciendo el reglamento. Consideramos que la versión que se está sometiendo... ¿Cuál es el artículo 40? El artículo... Establece la incorporación del cambio climático en el CEIA, pero el inciso tercero es el que establece el deber específico de incorporar el cambio climático en el 25-15. El artículo, al final del artículo 40 dice: asimismo, la variable del cambio climático deberá ser considerada para efectos de lo dispuesto en el artículo 25-15 de la ley 19.300. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, el procedimiento administrativo de revisión podrá ser iniciado de oficio, petición del titular o a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, entendiendo que eso es lo que dice ese inciso, creemos que ese inciso no habilita la inclusión de la revisión del artículo 25 que es para las declaraciones de impacto ambiental. Para eso se requiere reforma legal, no reglamento. La ley 19.300 en artículo 25 que aplica el procedimiento de revisión solo para aquellos que tengan seguimiento ambiental, que son los estudios de impacto ambiental y no las declaraciones de impacto ambiental. Por lo tanto, esa es una postura que lo vamos a hacerlas así. Para que quede en acta, también lo vamos a presentar formalmente como postura. Creemos que debiera el reglamento solamente regular aquello que le dieron potestad reglamentaria para... Gracias. Es la misma, o sea, tenía una preocupación, no tan específica, pero mirando desde un punto de vista de lo del instrumento de estudio de impacto ambiental y sobre todo las declaraciones tienen, perdón por la académica, pero las declaraciones tienen por objeto hacerse cargo de los impactos normados en general que un proyecto de actividad va a generar, y esos son impactos, pues es una declaración, porque dice yo voy a cumplir más o menos de esta forma, ¿cierto? En caso de los estudios es distinto, son impactos más significativos y sobre todo en el caso, acá hablando ya del tema cambio climático como variable, o como una variable más a considerar, creo que es bastante fuerte o quizás difícil de cuantificar cuando se le está pidiendo que evalúen esas variables en su escenario más desfavorable. Por ejemplo. Creo que habría que hacer alguna temperanza entre... imagino, además por precautorio y por el tema científico, de cuál es el escenario más desfavorable posible, y no el escenario más desfavorable en el peor de ¿cómo se dice?, de las películas de ciencia ficción. Pero en el fondo, creo que es muy complejo meterle a una declaración de impacto ambiental variables que no están normadas, porque no es el objeto del instrumento. En cambio, el estudio, yo creo que es posible tener un poquito más de espacio, por eso tiene medidas. Las declaraciones no deberían tener medidas, el estudio sí. Y en ese sentido me preocupa también la revisión por variables que sean, porque generalmente cuando uno dice en una RCA, mire, esta es la forma en que usted debe hacer el proyecto, y sí, y es un gran avance en la revisión, yo creo que es muy, muy positiva, la posibilidad de revisar la RCA y de responderla, etcétera, respecto a variables que mejor no se sabían que iban a evolucionar de una forma negativa y que después en la práctica se daban. O sea, no es como que vamos a cerrar el ojo a la realidad, pero de ahí a que en el fondo revisar una RCA solamente por la modificación de variables que son difíciles de prever tanto por la autoridad como por el proponente, creo que requiere de todas maneras habilitación legal también. O sea, creo que está fuera del marco de lo que es el 25 quinques para efectos del reglamento. Y lo hago desde la academia, porque lo he conversado con varios profesores, de que esto en el fondo son causales de revisión de actos administrativos que tienen un efecto bastante permanente. Por más que sea una relación que va en la autoridad y el proyecto, pero en el fondo... creo que la certeza es importante en cuanto a que por lo menos esto sea una causal legal de revisión y no de las variables que en el fondo están siguiéndose de manera formal en la RCA, por el tipo de acto administrativo que es. Independiente de que a todo esto, yo sé que quizás hay mucho que se está integrando y creo que es positivo en esto, al incluir la consideración de los planes de adaptación, de los planes de cuenca y todos esos planes que incorpora la ley. ¿Ya? Yo creo que ese va a ser el mayor efecto que tener los proyectos, que hay que como que adaptarse a estos planes que son más globales. Pero teniendo como causal legal la revisión una variable de cambio climático, creo que es estirar demasiado el artículo. Muchas gracias, los vamos a considerar. Sí, Jorge.
Solo Ustedes se van a quedar cortos con la otra cosa. Yo creo que va a ser mucho más interesante, y recuerden que tenemos comité de ministros, así que tenemos que terminar sí, hoy día aquí en esta misma mesa, porque no es por falta de cariño de no tenerlo más tiempo, pero tenemos una hora de término. Solo titularmente, dado que estamos en el espacio formal, y la necesidad de precisión, vamos a canalizar las propuestas, y simplemente, por ejemplo, que hablar de que la forma, o indicar la forma en que los proyectos se relacionan con los planos, eso es muy valioso porque te va acotando el espacio, no se deja solamente considerar la variable climática, lo mismo en los planes de monitoreo. Y lo otro es no olvidar, y lo hago presente con mucha fuerza, que esa relación puede darse y debutar esta modificación en un espacio en que todavía no estén esos planes más sectoriales y comunales. Entonces, solamente no olvidar el transitorio para ver cómo se resuelven esas cosas y no sea un cuello de botella para muchos proyectos. Eso es y la impresión de su participación queda en acta, ¿cierto? Sí. Voy a hacer la sacarla. Solo, o sea, que sean varias comentarios. Yo estoy seguro que además Bruno va a querer opinar por su tema, pero yo solo me quería referirme a una conversación que también hemos tenido, es que condición más desfavorable, como siempre se ha entendido en el fondo en el SEIA, no es necesariamente escenario más desfavorable en el IPCC. Digamos. O sea, hay una separación y tenemos que... Habría que especificarlo. Claro, creemos que, o sea, esto lo hemos conversado, de hecho, con la Dirección de Cambio Climático que se está entrando, pero claro, explicarle un escenario 4 grados, digamos, en cualquier escenario, pero igual tampoco queremos dejarlo fijo, porque creemos que también es algo que se puede variar dependiendo el territorio. Son técnicas, son ciencias, ¿no es? Claro, todo eso, pero sí al menos, como que, al menos para nosotros, condiciones más desfavorables no es lo mismo que peor escenario de cambio climático, de acuerdo como lo ha establecido el IPCC. Es algo que tiene que verse para cada proyecto, dependiendo la situación en la que se encuentran los componentes del medio ambiente, las características, digamos, del territorio, en fin, pues podrían haber diferentes... Sí, quizás sería bueno explicitarlo, pero una cosa, me acabo de contar cortita. En el artículo 18E, a diferencia del 19B, es porque hay una palabra que está distinta. Dice escenario más desfavorable de cambio climático, y el 19 habla del escenario más desfavorable y cambio climático. Entonces, si se refiere al escenario más desfavorable del cambio climático, esa palabrita te cambia la interpretación. Y la idea no es hacer la observación, no es hacer el monitoreo participativo obligatorio. Entiendo, lo leí y entiendo por qué te queda la duda, pero lo vamos a corregir. Para que quede claro, digamos. Ya, muchas gracias. Sí. Pasamos entonces a la presentación de los reglamentos. Perdón, una cosa administrativa. Para acceder al Wi-Fi del Ministerio, tengo que poner una clave. Me pido. Chao. Invitado. Chao. Bien. Es que te dije. ¿Me ayudas? Sí. ¿Dónde me dijo que no se Abramos un poco las puertas para ventilar. Así tenemos las neuronas un poquito más frescas. ¿Ah? Ahora puedes abrir la mía también, por favor. Ya. Nosotros les vamos a presentar dos reglamentos, y la idea es que vamos a hacer las dos presentaciones y después damos el espacio para las preguntas y consultas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Javiera Ábalos, yo soy abogada, estoy trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente como consultora del Banco Interamericano, y es en ese contexto que hoy día les quiero presentar el proyecto de reglamento que establece los procedimientos asociados al cumplimiento de gestión de cambio climático. La presentación se estructura en 4 partes. Vamos a partir por el contexto y objeto para entender por qué estamos aquí el día de hoy presentando esto.
La Ley Marco de Cambio Climático establece un mandato legal que 14 materias tienen que ser reguladas a través de un reglamento. De estas 14 materias, 12 corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, y dentro de estas 12 materias, 5 se encuentran contenidas en el reglamento que el día de hoy les estoy presentando. Puntualmente, este reglamento aborda los procedimientos de elaboración y actualización de la contribución determinada a nivel nacional, de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, de los planes de acción regional de cambio climático y específicamente el procedimiento de actualización y actualización abreviada de la estrategia climática a largo plazo. Ahora bien, en cuanto a la propuesta general del reglamento, en pantalla tenemos distintos elementos básicos que nos otorga esta ley marco de cambio climático. Como su nombre lo dice, establece ciertos lineamientos generales. El gran parangón que nos da disculpa, por favor, discúlpame que no se ve nada en la pantalla. Perdón. Disculpa, Claudio, gracias por avisarnos. Ahí sí. Ahora sí que existe. Ya. Bueno, entonces, como pueden ver ahora en pantalla, tenemos diferentes elementos que nos entrega la Ley Marco de Cambio Climático como principales insumos que sirvieron de base para este reglamento. En términos generales, el principal se refiere a que establece, por supuesto, el objeto y meta de la Ley Marco, de mitigación y adaptación. En base a estos elementos es que todo esto ha sido desarrollado a través del reglamento. En el fondo, los procedimientos que el día de hoy les voy a presentar toman estos elementos base, pero por supuesto que tiene vida propia y fue desarrollando contenidos por sí mismo. Puntualmente, este reglamento tiene principalmente como por objetivo, primero, dar vida a los instrumentos de gestión de cambio climático y generar un relato en torno a estos. También se busca dar expresiones concretas a los principios rectores que establece la Ley Marco de Cambio Climático, en los procedimientos que se regulan y en general en todo el ciclo de los instrumentos que creamos. Y también se busca conducir de una forma práctica la visión de Estado que propone esta Ley Marco de Cambio Climático. Esto es bien importante porque, como sabemos, esta ley tiene potencialmente efectos en 17 ministerios, al menos 17 ministerios de los 23 ministerios que componen nuestra administración del Estado. Y por último podemos ver que nos permite ver un panorama general de cómo se va a desarrollar la gestión del cambio climático por parte del Estado por los próximos 30 años, y pues en este sentido emerge como una importante herramienta de planificación. Así podemos ver acá un esquema, esto es simplemente referencial, pero en el fondo vemos el desarrollo de los distintos instrumentos de gestión de cambio climático a lo largo de los diferentes años, y podemos ver en el fondo cómo este reglamento nos va a permitir el día de mañana poder planificar y saber cuáles son los años que van a ser más complicados para los ministerios y para todas las autoridades que se encuentran involucradas. También en este reglamento, una de las propuestas generales que hacemos es que cada uno de los instrumentos tiene un ciclo regulatorio, como toda política pública, con fases bastante determinadas, partando por una elaboración. Luego se pasa a la fase de la implementación, la ejecución en el fondo de las medidas. Luego viene la etapa del monitoreo de estas medidas a través de la etapa de la fase de seguimiento, y luego llegamos a la evaluación. Esta es una etapa clave porque nos permite precisamente hacer un análisis crítico respecto de cómo ha sido el desenvolvimiento, no solo del instrumento en sí mismo, sino que del instrumento en relación al sistema de control. Y finalmente vuelve a iniciarse el ciclo, pero esta vez ya desde la actualización. Esto es lo que permite en el fondo el desenvolvimiento continuo de la gestión de cambio climático a través de los instrumentos. Y es precisamente cada una de estas fases la que estructura un título del reglamento. O sea, hay un título de elaboración, así. Bueno, pero los instrumentos en sí mismos o individualmente es una cosa, pero también a través del reglamento le quisimos dar una lógica sistémica, es decir, darles un contexto a los instrumentos, porque cada uno de estos produce ciertos efectos, pero cuando estos interactúan, se generan ciertas sinergias que son bastante más potentes y que son precisamente las que permiten cumplir con el objeto y la meta que establece la ley como gran parangón, como les señalaba anteriormente.
Este sistema no es un sistema cualquiera, es un sistema ordenado jerárquicamente según el ámbito territorial o sectorial en el cual se van a tener efectos. Así tenemos en la cúspide de esto la contribución determinada a nivel nacional, luego la estrategia climática a largo plazo. Estas se encuentran paralelas, tienen una relación bidireccional. Estas son las que establecen ciertos objetivos y metas generales, y que posteriormente, a través de los planes sectoriales de mitigación y adaptación y los planes de acción regional de cambio climático y los planes de acción comunal, son las que establecen acciones y medidas concretas para cumplir con estos objetivos y metas que son establecidos por los instrumentos que se encuentran en la cúspide de esta pirámide. Bueno, como les mencionaba anteriormente, dentro de la gestión del cambio climático, específicamente los instrumentos, hay muchos órganos de la administración del Estado que intervienen en estos procedimientos. Acá en esta tabla podemos ver un ejemplo. Bueno, y además cada uno de estos órganos cumple distintos roles. O sea, va a haber una autoridad que va a ser la responsable de un instrumento puntualmente, por ejemplo, en el caso de la contribución determinada a nivel nacional del Ministerio de Medio Ambiente, pero a su vez van a participar otros órganos en un rol de coadyuvantes o apoyos, en el fondo, que son los colaboradores de este. Y finalmente vamos a tener también una contraparte técnica que va a servir de coordinadora durante todo este procedimiento, principalmente desde una mirada, como su nombre lo dice, bastante más técnica. No quiero entrar en detalle respecto de cada una de las autoridades que se relacionan en cada uno de estos instrumentos, pero sí decirles que en el fondo podemos ver que es bastante variada y que la multisectorialidad se ve claramente en los planes sectoriales de adaptación y mitigación, donde hay más de como 17 más o menos ministerios que están funcionando. Ya yendo a los contenidos más duros del reglamento, bueno, como les mencionaba anteriormente, el reglamento se estructura por distintos títulos que está compuesto por cada una de las fases que componen este ciclo regulatorio. El procedimiento de elaboración, tenemos en este reglamento 4 procedimientos distintos de elaboración, uno para cada uno de los instrumentos de gestión de cambio climático, entendiendo que cada uno de estos tiene naturalezas jurídicas muy distintas. Sin embargo, existen ciertos elementos comunes. Todos se componen por 5 etapas y tienen ciertos elementos procedimentales comunes también. Cosas a destacar: primero, que este reglamento define muy bien los órganos y los roles que van a tener los órganos de la administración que intervengan. Hay un énfasis en la transparencia y en el acceso a la información, esto principalmente a través de la distribución del expediente público, también muy en sintonía con Escazú. Por otra parte, la idea es que asegurar la calidad de los instrumentos a través de un diseño de un procedimiento que otorgue todos los insumos necesarios, insumos técnicos, científicos, insumos aportados por la sociedad civil, y también, por supuesto, la participación ciudadana. Y en el caso de los planes de acción regional de cambio climático, quisimos poner énfasis en el principio de territorialidad, que, como su nombre lo dice, en el fondo es buscar la coherencia del sistema en forma bidireccional. O sea, que en el fondo la realidad local es la que tiene que alimentar en el fondo también a los instrumentos nacionales que se encuentran en la cúspide de esta pirámide. Hay un énfasis claro en la eficiencia de los procedimientos, se busca claridad, evitar iteraciones, y también que los plazos sean bastante acotados, que sean bien determinados por etapas y que existan prórrogas excepcionales. La idea es que los instrumentos, o sea, los procedimientos duran aproximadamente 1 año y un poco más en algunos casos, según las naturalezas de esto. En términos generales, como les decía anteriormente, el procedimiento de elaboración se compone de 5 etapas, y existe una etapa previa, que no es parte del procedimiento administrativo propiamente tal, que es la encargada de recolectar y de, en el fondo, de otorgar todos los insumos técnicos que van a servir de base para iniciar el procedimiento administrativo propiamente tal. Bueno, como la mayoría de los procedimientos administrativos, sobre todo en sede ambiental, el inicio del procedimiento en este caso se destaca especialmente porque se propone una instancia de participación ciudadana temprana. Luego, ya en el anteproyecto, la verdad es que ahí se mantiene la regulación bastante general de todos los instrumentos de gestión ambiental. Y ya en la tercera etapa, esto es especialmente importante, sobre todo en esta instancia, porque es donde se produce la participación ciudadana a través de la consulta pública. Y también el anteproyecto es enviado a diferentes entidades de apoyo,
del Ministerio de Medio Ambiente, entre esas está por supuesto el Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, para que den su opinión respecto del anteproyecto que ha sido elaborado anteriormente por la autoridad. Y luego viene el proyecto definitivo, y ya se termina en el fondo el procedimiento con una etapa más bien formal, que según la naturaleza del instrumento será formalizado a través de un decreto supremo o una resolución. Ahora, como podemos ver, el procedimiento de elaboración en general, ahí quisimos mostrar bastante el principio de transversalidad, es decir, hay muchos actores que participan en esto. Eso es interesante porque en el fondo tanto el mundo privado como el mundo público confluyen en estos procedimientos, y por supuesto que el Consejo tiene un rol preponderante, como decía anteriormente, sobre todo respecto del anteproyecto, pero también en el fondo acompañan todos los procedimientos que se encuentren ligados a los instrumentos, y también después durante su desenvolvimiento en el resto del ciclo. Pero también no solo el Consejo, sino que, como vamos a ver con la presentación de mi compañero a continuación, también hay otras instancias de la institucionalidad que se van a hacer presentes. Y ya hablando sobre la actualización, que en el fondo es la última fase del ciclo, en general se rige por las mismas normas de la elaboración, y acá sí quisimos destacar que en el fondo se hace muy patente el tema de exigir la mayor ambición y que se cumpla con el principio de progresividad y no regresión. En el fondo se establecen ciertos mecanismos para asegurar que el contenido y el nivel de protección o de eficiencia en el fondo del instrumento sea cada vez mayor, y que en el fondo no se pueda producir un retroceso de estas formas. Eso es principalmente un resumen de un reglamento que es bastante grande, así que les pido disculpas por la generalidad, pero en razón del tiempo, eso es lo que podemos hacer. Bueno, y por último, esto también es como contarles un poco lo interesante que esto es precisamente lo que nos muestra como la herramienta de planificación. En el fondo acá podemos ver un ciclo completo, en este caso de los planes sectoriales, y si uno puede poner por año, ir viendo cómo se va a ir desarrollando la gestión y cómo se van a ir dando cada una de las fases en forma paralela. O sea, hay una actualización, mientras tanto se está haciendo la implementación constantemente, hay fases de seguimiento en donde se va a hacer más activo, y momentos específicos donde va a haber una evaluación de esto. Eso es en términos muy generales, y bueno, muchísimas gracias. Después si tienen alguna duda. Muchas gracias, Javier. Ahora va a presentar... No, vamos a hacer las dos presentaciones primero, porque pudieran haber preguntas que se responden con el otro, y tomamos las preguntas después a los dos. Gracias. Bueno, sumarme a las palabras de Javiera. Mi nombre es Fernando Gibson, abogado. También trabajo como consultor del Ministerio, en este caso a cargo de lo que hemos denominado el reglamento orgánico, que establece la conformación y funcionamiento de dos organismos que integran el modelo de gobernanza que propone la Ley Marco de Cambio Climático, justamente para el desarrollo de la gestión que bien señalaba Javiera en relación a los instrumentos. Los dos organismos que se regulan a través de este reglamento son el equipo técnico interministerial, el que se mueve a un nivel sectorial, es decir, de la administración central del Estado, en que busca integrar las visiones de los distintos sectores de los distintos ministerios, y también los comités regionales para el cambio climático, que como su nombre bien lo indica, buscan dar un espacio para la gestión del cambio climático a nivel subnacional. Respecto del Comité Interministerial para el Cambio Climático, en ambos casos vale la pena señalar que son dos organismos que han venido funcionando de manera previa a la ley, y que por lo tanto existió un conocimiento previo del cual el reglamento hace por supuesto uso. Esta es una foto, digamos, de la primera reunión que se tuvo de este equipo interministerial en este mandato. Y la idea es revisar qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, quiénes lo integran, cómo funcionan y cuándo lo hacen. ¿Qué es? El equipo técnico interministerial para el cambio climático lo denominamos ETIC, y es un organismo colaborador en la gestión, como les digo, de carácter técnico intersectorial, que lo que busca es asesorar al Ministerio del Medio Ambiente en el cumplimiento de las funciones que la Ley Marco le entrega justamente para la gestión del cambio climático, así como proveer asistencia técnica a otros organismos de la administración en estas materias. Para eso, principalmente se identifican tres funciones, lo que tiene que ver con colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en lo que es
el desarrollo en las distintas fases que explicó Javiera de los instrumentos de gestión de cambio climático, asimismo colaborar con otro tipo de herramientas que genera la ley, como son el reporte de acción nacional de cambio climático y el sistema nacional de acceso a la información y participación ciudadana en cambio climático. En todas esas funciones colabora el ETIC de acuerdo a las normas que entrega este reglamento. La idea es que también sea un espacio, y así ha venido funcionando con el correr del tiempo, para mantener actualizado entre sus distintos integrantes el estado del arte, digamos, los conocimientos más actualizados en materia de cambio climático que contribuyan a la adecuada toma de decisiones, como una manifestación concreta del principio científico que inspira la ley. Y por último, promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades entre sus distintos integrantes. Eso a grandes rasgos las funciones que cumple el ETIC. ¿Cómo se integran? Básicamente la ley establece que la presidencia del ETIC está radicada en el Ministerio de Medio Ambiente, así como la Secretaría Técnica, y luego el reglamento propone darle una estructura a la integración que ya tiene el ETIC a partir de una triple regla. Para eso lo primero que consideramos es el artículo 17 de la Ley Marco de Cambio Climático, en que se definen las autoridades sectoriales. Ellas tienen que estar representadas en el ETIC justamente porque tienen a su cargo la elaboración de determinados instrumentos. Luego hay otros ministerios que están incorporados a la ley marco, pero no como autoridades sectoriales, y por lo tanto también es importante que estén porque la ley les entrega un rol. Y finalmente se entrega la posibilidad de que otros ministerios que no están mencionados en la ley, sea de manera general o como autoridades sectoriales, también puedan integrar este equipo técnico, así como otros servicios públicos, digamos, centralizados. Esa es la triple regla, digamos, con la que generamos la integración del ETIC. Y además permitimos que se pueda invitar a las distintas sesiones de manera particular a cualquier institución pública o privada que la presidencia estime que tiene algo que aportar en la discusión, de tal manera de que estén sentados a la mesa o que formen parte del procedimiento todos los puntos de vista que se consideren relevantes. Para eso, luego de identificar la representación, digamos, a nivel institucional, correspondía preguntarse quién al interior de cada una de estas instituciones va a integrar el ETIC, y para eso simplemente consideramos una regla de paridad para que se integre por 2 profesionales, un fomento a la especialización, es decir, que integren el ETIC a aquellos funcionarios o funcionarias que cuenten con la mayor especialización al interior de la institución que corresponda, en los temas de cambio climático, y también fomentamos que exista una comunicación intrainstitucional de tal manera de que el profesional que integra el ETIC esté coordinado con su respectiva autoridad para que los pronunciamientos que se van generando en el trabajo de este organismo vayan siendo coordinados. Normas generales de funcionamiento: se contempla que el ETIC pueda funcionar en pleno y en comisiones, que exista una planificación anual, que se puedan sesionar en sesiones ordinarias y extraordinarias, y que se genere un acta de sesiones. Esas son normas generales de funcionamiento de los organismos, digamos, que les permite la flexibilidad necesaria para ir resolviendo los problemas. Pero además se contempla un procedimiento especial para el conocimiento y pronunciamiento de los instrumentos de gestión de cambio climático, toda vez que se entiende que va a ser la principal misión que va a tener, va a ser la principal carga de trabajo que va a tener el ETIC, y por lo tanto se genera un procedimiento muy similar al sistema de evaluación de impacto ambiental, en que los instrumentos se ingresan a este mecanismo de instrucción, en que las distintas instituciones pueden ir generando comentarios, observaciones, para, de manera sinérgica, ir construyendo mejores instrumentos. Eso, a grandes rasgos, lo que hemos contemplado para el ETIC. Y va muy de la mano con el reglamento procedimental, porque es el reglamento que establece los momentos y en qué instrumentos en específico se va a solicitar la opinión de este organismo. Por otro lado, el reglamento se refiere a los comités regionales para el cambio climático, que denominamos COREC. También la idea es responder a las mismas preguntas: ¿qué es, qué hacen, quiénes lo integran, cómo funcionan y cuándo? En este caso, al alero del artículo 24 de la Ley Marco de Cambio Climático, se establece que los comités regionales o los COREC están presentes, por supuesto, en cada una de las regiones del país, son organismos colaboradores también en la gestión del cambio climático, pero en este caso el objeto que, digamos, entrega esta política pública es promover y facilitar un desarrollo regional y local bajo en emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. Esto es en línea con el objetivo y la meta que establece la propia ley, pero acotado al nivel subnacional que cada uno de estos comités le corresponde. Y, por supuesto, a través de la gestión del cambio climático a nivel regional y local. Eso en cuanto a su objeto. Y las funciones que le son entregadas dicen principal relación con enfatizar el rol que les corresponde jugar en la elaboración de los planes de acción regional de cambio climático. Ese es el principal objeto, la principal función que tienen los COREC.
pero también la coordinación que hacen de los planes comunales y una serie de otras funciones que dicen relación con esta gestión más cotidiana que se requiere para que la política pública de cambio climático llegue a este nivel subnacional, como les comento. Desde el punto de vista de la integración, este está dado por la ley también, en que se señala que el gobierno regional, el gobernador o la gobernadora regional preside la instancia, la Secretaría Regional Ministerial, el Ministerio de Medio Ambiente, es quien ejerce la Secretaría Técnica de este organismo, y los integrantes, los otros integrantes están dados por el delegado o la delegada presidencial regional, las distintas seremías que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Se establece que integrarán también representantes de las municipalidades, que puede ser uno o más, ese es el lenguaje que usa la ley, y además 2 representantes de la sociedad civil, ambas cuestiones entregadas a la definición del mecanismo a este reglamento, y que lo vamos a ver a continuación. Y además se contempla la posibilidad de que existan, se asegura la participación con derecho a voto, con derecho a voz, dentro de este organismo, al Consejo Regional y al Consejo Consultivo también del Ministerio de Medio Ambiente. Y además se entrega la posibilidad de que el propio organismo también invite a otros actores a participar en esta mesa, en la medida que de algún tema en específico se pueda considerar que tienen algún punto de vista que aportar a la discusión. Al alero de los COREC se crea también lo que es el equipo técnico asesor. Esto es porque existe una multiplicidad de actores de la sociedad civil, principalmente desde el punto de vista de la academia, que participan en la formación de estos planes, y que lamentablemente, o en el fondo más que lamentablemente, así fue el diseño de la política pública, no quedaron incluidos dentro de la integración que generó el artículo 24. Por lo tanto, al alero de esto se crea lo que denominamos el equipo técnico asesor, que es una instancia, por supuesto, técnica, integrada por los profesionales de cada una de las instituciones que integran el COREC, pero también con la posibilidad de invitar a otros actores para que desarrollen los contenidos que el organismo va definiendo en sus distintas sesiones. Muy rápido ver los mecanismos de selección. La propuesta del reglamento es que sean 2 alcaldes o alcaldesas por provincia. Esto está fundado en los principios de gobernabilidad, es decir, de que el organismo sea capaz de, tenga un número de integrantes suficientes como para poder llevar adelante las tareas que tiene, que sea un número manejable de actores, desde el punto de vista de la territorialidad, es decir, que estén representados en la mayor medida posible las distintas realidades que se integran en una determinada región, y también mantención de los equilibrios políticos, porque sabemos que en este caso estamos hablando de autoridades que son electas por votación popular, y por lo tanto también es una variable a considerar. Los distintos argumentos que van surgiendo al alero de cada uno de estos principios nos llevaron a determinar que la propuesta contempla 2 alcaldes o alcaldesas por provincia. Desde el punto de vista de los mecanismos de selección de representantes de la sociedad civil, lo que propone el reglamento es la creación de un registro público de organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio, en que este registro público va a ser resorte de la presidencia de los COREC y deberá contemplar al menos 5 categorías que tiene que dicen relación con la academia, con el sector productivo, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones locales. Y la idea de la propuesta, digamos, es que los 2 representantes de la sociedad civil se escojan del interior de cada una de estas categorías y vayan rotando en el tiempo, justamente porque el número está entregado por la ley y no podemos exceder en ese número. Entonces la idea es que en cada periodo, que dura 2 años, distintas categorías se vayan sucediendo en el ejercicio, de la manera de que cada uno de estos sectores pueda integrar el organismo. Los últimos temas, digamos, a propósito del funcionamiento, al igual que el ETIC, también se contemplan normas en pleno y comisiones, la posibilidad de generar una planificación anual, sesiones ordinarias y extraordinarias, y actas de sesiones. Finalmente, el quórum para la toma de decisiones es, digamos, los instrumentos de gestión del cambio climático sometidos a decisión van a ser aprobados por al menos 15 votos en aquellas regiones con 6 o menos provincias, esto a partir del número de integrantes totales que se da a partir de los mecanismos establecidos, y por la mayoría de la totalidad de integrantes de las demás regiones cuando se trate de la aprobación de instrumentos de gestión de cambio climático. En las demás decisiones cotidianas, el quórum establecido es por mayoría simple de los integrantes del respectivo COREC. Eso es también en grandes rasgos la propuesta que contempla el reglamento orgánico, y por supuesto más que disponible para sus preguntas. Muchas gracias a ambos. Entonces ahora sí les damos la palabra para que puedan hacer consultas, comentarios, etc.
una duda puede ser muy simple, porque no me la perdí. ¿Quién los nombra finalmente entre los... el nombramiento, los dos alcaldes, los dos representantes de la sociedad civil, eso lo elige el gobernador? O sea, esa parte del institucional me la perdí. El mecanismo supone una elección entre los alcaldes que integran cada provincia, eso puede efecto de los representantes de las municipalidades. Entonces, el mecanismo lo que contempla es 2 alcaldes o alcaldesas por provincia, sí, electos entre los alcaldes o alcaldesas que integran esa provincia. Por lo tanto, se genera un mecanismo de selección entre ellos, de votación, y entre las que obtengan las dos primeras mayorías, integran es un mecanismo que, a diferencia de otros organismos, le entrega la decisión al estamento que... El estamento elige su representante, y el tema de la me llama atención, lo de la... no sé, política, dijiste. En ningún minuto es como de que fueran 2 para que hubiera más representatividad. Efectivamente. Eso va a depender de la elección de los mismos alcaldes. Correcto. Ya. El punto con eso es que cuando tú en un sistema electoral que sea estableces la uninominalidad, la asegura del todo nada. No, sí. Por lo tanto, se aseguran 2 para que... ¿Y la sociedad civil? La sociedad civil también es un mecanismo que son las propias categorías las que eligen a sus propios representantes. También sigue la misma lógica de los representantes de los municipios, que son los propios estamentos, y no hay un filtro institucional, si se quiere, como se ocurre en otros lados. En este caso, también por una idea de modelo de gobernanza abierta, es entregarle en este espacio que se le entrega de integración los colegios a la propia sociedad civil. Por eso que el reglamento contempla ese mecanismo directo. Disculpa, yo pensé que habíamos terminado con el binominal, y me parece que sean 2 y no 3. Es como volver al binominalismo, digamos. De hecho, vamos a tener... Debe ser parte del fenómeno de la contrarreforma que está ocurriendo, digamos. Pero... es el que tenía. Disculpen, de repente es súper claro todo lo que dijeron, pero me pierdo. Y quería preguntar... ¿qué rol jugamos nosotros en este formato? Porque en definitiva el Consejo Consultivo Regional entiendo que va a ser el Consejo Consultivo del Cambio Climático. No entiendo. ¿Qué pasa con el Consejo Consultivo Nacional? Es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Desde el punto de vista al menos de la conformación del ETIC y de los COREC, no se contempla la integración de este Consejo Consultivo en particular, justamente porque uno dice relación con las regiones y el otro dice relación con un organismo intersectorial, digamos. Sin perjuicio de que a través de esos organismos se puede hacer llegar la opinión de los distintos consejos consultivos, o también, eventualmente, porque las reglas así lo contemplan, que se invite a distintos actores a entregar algún punto de vista en alguna determinada sesión. Pero en ese contexto, perdón, el equipo no se contempla ninguna relación o diálogo entre el equipo técnico interministerial para el cambio climático y el consultivo nacional. ¿Ninguna interacción? ¿En qué contexto? ¿Tú dices como en el funcionamiento ordinario del ETIC? Sí, en alguna sesión ordinaria. Podría perfectamente invitarse a participar, eso es parte de la regla. Eso queda resuelto del ETIC. Correcto. Es que no me parece que quede resuelto el ETIC. Debiera al menos una vez al año haber una sesión con el consultivo al cambio de funcionarios. Disculpa, yo preguntaría un poco más allá. ¿El Consejo Consultivo Nacional tiene algo que decir en cambio climático? Esa es mi pregunta. Porque a mí me parece que sí, es como obvio. De hecho, si está incluyendo a los consejos consultivos regionales en el tema, no veo por qué no hay un mandato respecto a cambio climático al Consejo Consultivo Nacional. No, me parece que me falta una pata de la mesa. No es por darle más importancia al Consejo Consultivo, porque yo creo que cuando opere todo esto, nosotros vamos a estar vencidos ya como consejeros. Pero nosotros, físicamente nosotros, pero va a haber un consejo. Pero va a estar por eso no estoy hablando por mí ni por mis compañeros, estoy hablando por el Consejo como institución. Me parece, ¿sabes qué? A lo menos raro. Entonces... Si me permite contestar un poco, le voy a dar la palabra a Javiera, pero claro, hay que acordarse que esto es lo que vimos nosotros, vimos el reglamento orgánico de dos entidades que crea la ley, no de toda la gobernanza de la ley, porque la ley no exige un reglamento para toda la gobernanza. Por lo tanto, sí hay instancias donde participa este consejo y que tienen que ver más con los instrumentos de gestión del cambio climático, que es lo que presentó Javiera.
Si puedes detallar un poquito, porque obviamente por el tema de la presentación no alcanzamos a entrar tanto en detalle, pero ahora la Javiera les puede contar un poco de dónde está. Sí, bueno, como yo les contaba, los procedimientos de elaboración, en el procedimiento de elaboración hay 5 etapas. En la tercera etapa, que es cuando ya se ha elaborado el anteproyecto, en el fondo cuando tenemos el primer borrador del instrumento, en todos los instrumentos está diseñado que tiene que solicitarse la opinión del Consejo. En el fondo ahí es fundamental porque es el primer borrador donde precisamente tienen todas las posibilidades para poder hacer las observaciones necesarias, y también entendiendo también, bueno, cómo se regula la ley 19.300 y también está en el artículo 20 de la ley marco, perdón, está en ley, pero esas son las regulaciones. Ahí se establece expresamente que en el fondo este consejo tiene la función de emitir una opinión respecto del grado de avance que tienen los instrumentos. Entonces nosotros, como también hemos reflexionado respecto a eso, también hemos visto la posibilidad de que el consejo no solo emita su opinión en la etapa de la elaboración del instrumento, que por supuesto es muy importante, sino que también después en las siguientes fases. Y ahí, ¿qué fases podrían ser? Tenemos la etapa de la implementación, que en el fondo es cuando se están ejecutando las acciones y medidas, que la verdad es que eso es más bien resorte de los órganos que tienen que elaborar, o sea, que tienen que ejecutar el instrumento. Y después tenemos las etapas de seguimiento, donde efectivamente va a haber yo ahora no les expliqué específicamente en esa etapa, pero les puedo aprovechar de contar que hemos diseñado que la idea es que una vez que se está produciendo la implementación, una vez al año el órgano que está a cargo de la elaboración del instrumento tiene que presentar un informe dando cuenta de cómo ha sido la implementación anual del instrumento, y una vez que ese informe se emite, ahí también hemos estado estudiando la posibilidad de que ustedes precisamente puedan dar una opinión basada en este informe y que puedan comentar qué les parece en el fondo el grado de avance que está teniendo el instrumento propiamente tal. Quisiera complementar ahí, recordemos que son 7 planes sectoriales de mitigación y no sé si son 12 o 13, son 13 porque es el nacional, 13 planes sectoriales de adaptación. O sea, son 20 instrumentos que vamos a tener que hacerle seguimiento anual. Así que están considerados. En esa etapa de seguimiento también tiene un rol el comité científico, que es otro órgano que apoya la implementación de la ley. Sí, lo que pasa es que llama la atención en la conformación del reglamento, en el reglamento orgánico, cuando se refiere al equipo técnico interministerial y no hay ninguna como vinculación o una sesión con el consultivo, a diferencia del comité regional para cambio climático, en donde sí hay una interacción con el Consejo Consultivo Regional. Entonces me parece un desbalance, o sea, en el fondo es como, ¿por qué sí en esto y por qué no en lo otro? Perdón, Macarena tiene una pregunta, ¿puedo? Ya que ha tenido poco espacio para participar. ¿La leo? Claro, no la pregunta, ¿es posible que sea obligación que haya representación de cada ministerio en el comité presentado al inicio? Me parece fundamental que todas las entidades participen de una temática que es transversal a todas las disciplinas y generaciones. Enlaces. Sí, yo imagino que se refiere al ETIC, ¿no? Sí, primero. Sí. Aprovecho a contestar ambas cosas. Respecto de eso, es porque en el caso de los comités regionales de cambio climático, existe digamos, es un procedimiento también de la mano con el reglamento procedimental, pero donde sí se incorpora a nivel subnacional porque no hay otras instancias. Y por lo tanto ahí la ley se hizo cargo de esto, no una definición reglamentaria, y los incorporó en esas sesiones. Mientras que respecto de la gestión del cambio climático, a nivel nacional sí hay otras instancias, que es lo que regula la ley más en macro, cuando Javiera, y por supuesto ya puede desarrollarlo mejor, pero en el fondo, cuando a propósito de los procedimientos de elaboración y actualización de los instrumentos, hay otros actores que juegan. Entonces, por lo tanto, en un caso sí valía la pena hacer una referencia expresa, en el otro la participación está asegurada en ambos. Sin perjuicio de que se pueden, por supuesto, evaluar la comunicación entre los distintos organismos, pero eso la política pública lo contempla. Respecto de la obligación... Disculpe, solamente para poder responder a la pregunta de Macarena.
Lo que les comentaba es que en el ETIC existe una triple regla de integración en donde hay una obligación de participar a las dos primeras categorías, es decir, a las autoridades sectoriales y a los ministerios que están considerados dentro de la Ley Marco de Cambio Climático, porque se entiende que la política pública les entrega un rol y digamos son la mayoría. Los que quedan fuera, que tiene que ver con quizá la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia, organismos de ese estilo, ministerios que no tienen una competencia tan directa con los temas sectoriales, se les entrega la posibilidad de que puedan participar en la medida que se entienda que tienen un rol que jugar, digamos. Pero claro. Yo propongo, disculpa ministra, yo propongo yo no sé si es una patudez, pero a mí me parece, lo tiro nomás a la mesa, yo propongo que en definitiva en este reglamento haya un párrafo específico muy cortito donde señale la relación entre el Consejo Consultivo Nacional y la Ley Marco del Cambio Climático en términos de la función que le corresponde. Lo que dijeron ustedes, que quedara como explícito ahí. La ley tiene un artículo. En el reglamento digo yo. Claro, el reglamento orgánico queda más contemplado en la cuestión general, pero se puede, por supuesto. Jorge. De hecho, el reglamento tira hartos temas que no están explícitos en la ley de marco climático, digamos. Y a mí me parece que se puede incluir un articulado muy específico que diga la relación del Consejo Consultivo respecto de la ley marco. Es una propuesta, digamos. Sí, agradecido. Gracias, Jorge. Gracias, ministra. Gracias por la presentación. Ver algunas cosas más macro en el primer reglamento que expuso Javiera. Y ahí solamente un tema fundamental. Analizamos igual observaciones desde el sector privado, particularmente desde SOFOFA, pero enfatizar que dentro de las potestades asociadas al reglamento y la operación, obviamente, para el ministerio, estoy pensando en las potestades del ministerio, creemos que es clave y tal vez no se desarrollan muy bien todos los temas relacionados con la armonización. Me explico. Toda esta operatoria, esta dinámica se va a traducir en muchos instrumentos que van a implementarse. Sin embargo, ahí a nuestro juicio no está adecuadamente explicitado el rol de armonización, de coherencia que tiene que haber entre los distintos instrumentos. Incluso la potestad del ministerio para eventualmente dirimir cuando hayan diferencias. Eso es básicamente velando por la armonización a escala nacional, digamos, porque aquí podemos encontrarnos con una dispersión de criterios increíble a lo largo de todo el país. Entonces, más allá de que el reglamento obviamente establece adecuadamente todos los elementos para que esto opere, digamos, estas potestades yo creo que debieran enfatizarse mucho más. Evidentemente que la ley marco pone las condiciones de borde, pero ahí hay una observación que nos parece estructural para no tener esa dispersión tremenda, ¿no? Lo otro es que internacionalmente, más allá que la ley marco ya estableció cosas que también son condiciones de borde, pero nos preocupa en los dos reglamentos también el rol que tengan los regulados específicamente en estos temas. Pero claro, nosotros si vemos todo el tema del rol de la sociedad civil, digamos, obviamente que es súper significativo, pero particularmente en el otro reglamento, cuando se habla, porque en el primer caso, cuando se establece el ETIC, ese procedimiento es relativamente simple y parece súper adecuado. En el segundo, cuando están todos los temas de votación y asociados los dos, es súper complejo, súper difícil. Me imagino ahí las luchas que van a haber. Nosotros sugerimos algunas cosas básicas si habían condiciones de borde complejo, como al menos establecer un registro de quienes tienen los elementos para poder postular y todo ello. Pero aún así nos parece súper complejo cómo se va a dar esa dinámica. Y puede traducirse en una representatividad bien limitada y eventualmente que lo que se represente diste de manera importante de los desafíos territoriales relacionados con el cambio climático, puede haber una disarmonía ahí bien fuerte. Entonces, eso por lo pronto me dice. Gracias. Sí, Camila. Esto es un comentario también un poco después a nivel de diseño institucional, mirándolo como un diseño institucional es muy complejo. O sea, creo que no tanto el ETIC, que es un poquito más ordenado, como todos los organismos nacionales, pero creo que el diseño que están proponiendo para el nivel regional es sumamente complejo, sobre todo porque está muy poco claro quiénes pueden finalmente autoelegirse entre los mismos grupos de interés,
para integrar un organismo que es colegiado, pero que tiene, según lo que dice acá, funciones de colaboración, pero que estaría, y tengo una duda de base, como órgano, no es un órgano administrativo, es un órgano colaborativo, un órgano colegiado, que van a votar para decidir cambios en los planes. Los parques. Donde van a tener que tener un registro. O sea, tienen que elaborar. Ya, entonces, no sé si está tan detallado en el reglamento, pero para evitar enredos posteriores, conociendo además que las reglas claras ¿Conservan la mitad? y además permiten que los procesos avancen. Lo que más me preocupa en el fondo es que estos son planes que son muy prácticos. En el fondo, temas de quórum, temas de votaciones, todos los votos valen lo mismo, el alcalde 1 con el alcalde 2, el representante de la sociedad civil, respecto a la academia, y lo otro que me llamó mucho la atención, eso que mencionaste, de que iban a ir rotando los grupos de interés. Eso está establecido así, como en el fondo, ustedes dos primero, ustedes dos después, y hacia la cola. Yo creo que un diseño institucional, hago la prevención, así como mirándolo académicamente, es un diseño institucional súper complejo y que creo que sería casi como un testeo antes de ver si funciona. Es complejo. No sé si ¿estaba a abordar primero? Ariel, Sí, solo como cuestión de contexto, la ley no facilita esas soluciones, porque establece una representatividad, en ese ejemplo, una representatividad social amplia para cupos limitados, cuando existen muchos más grupos que deberían estar representados. Y dado que ese número está señalado en la ley, son los límites con los cuales se tuvo que trabajar para buscar que todos quedaran en cierta igualdad de condiciones. Entonces, si no pueden estar todos al mismo tiempo, la solución derivada de eso es que, bueno, vayan sucediéndose en el tiempo. Y hemos testeado esto y efectivamente nosotros sabemos que es complejo, pero estamos buscando y... Te saco el sombrero, ¿eh? O sea, esto... Otras fórmulas, pero claro, son los bordes de la ley los que nos generan esta situación de fórmulas más complejas. Póngalo expreso. Mi única prevención es poner expreso el tema de esos criterios o grupos para evitar... También es complejo que lo presiden los gobernadores, y eso ya lo estamos viendo. Sí, a ver, es muy complejo. Se le ajuste. No, ese proceso de descentralización que todo el país tiene que llevar, y bueno, y esto también. Quizás a propósito de la rotación, ustedes proponen una rotación cada 2 años, y quizás la rotación puede ser anualmente. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa fundamentalmente que el sector privado, o sea, está todo el resto de los sectores y el sector privado va a tener derecho a participar una vez. La academia de atrás, perdón. Porque, está en el mismo grupo, está en el mismo sí, grupo, la academia, el sector privado. Los trabajadores también estamos en la misma fila. Claro. Ahora, en general los que tienen que implementar, cuando estamos hablando de los planes ya más duros, son el sector privado. Entonces, quizás la rotación debiera ser 1 año para que todos puedan participar y para que puedan dar su opinión, porque si no va a ser complejo. Pero ahora, ministra, tengo 2 comentarios. Con el reglamento orgánico quería ver el tema de en el caso regional, de la rotación no cada 2 años, sino una vez al año, para que puedan todos participar, todos los integrantes de la sociedad civil tengan derecho a participar más fácil y rápido. Me imagino que las sesiones de estos comités van a ser públicas. Sí, por mandato legal. Perfecto. En el caso del equipo técnico interministerial para el cambio climático, los participantes del equipo técnico interministerial son todos funcionarios públicos, van a tener un indicador de desempeño, un bono por participar en esta instancia. Eso difícilmente se puede regular a través de un reglamento. Eso es una cuestión que queda parte de las atribuciones de cada autoridad, digamos. Entonces, un reglamento de este estilo no podría contemplar un bono de carácter general asociado a ese Lo que me pregunta es que si tiene asignado financiamiento esta ética. Porque son funciones adicionales a lo que cada funcionario público tiene que ejercer. O sea, la persona tiene su pool de funciones, ¿ya? Y le agrega funciones. Entonces mi pregunta es si va a tener, por participar en esta ética, algún tipo de financiamiento, reconocimiento, algún tipo de incentivo, además de las gracias.
¿Por qué les digo esto? Porque si no, podemos eventualmente, yo conozco que el compromiso de los funcionarios es genial, es total, pero si es que hay capacidades limitadas, hay prioridades también. Entonces, frente a eso me preocupa, quisiera aquí manifestar y que quede en acta en el fondo el tema de la formalidad y el financiamiento para los funcionarios públicos cuando se trata de funciones adicionales a las que tienen que ser. Entonces, si es que esto va a quedar entregado obviamente al presupuesto que tiene cada institución, no va a ver la luz y no va a llegar al funcionario que va a participar en el equipo. Entonces, véanlo ustedes, de eso los especialistas, pero me preocupa el tema del financiamiento para que esto funcione adecuadamente, para que además se les pueda asignar por parte de los organismos sectoriales a las personas competentes y que estén capacitadas. En cambio, sí. Disculpa, quiero agregarle un pelo a la sopa. Porque me parece interesante lo que está proponiendo la colega, pero me parece a mí también es interesante que evalúen el fuero. Si los integrantes de este comité tienen o no algún tipo de fuero. Porque son funcionarios públicos y podrían estar opinando y de repente no tienen el fuero y no tienen la independencia para opinar. Me parece a mí que también es relevante evaluar ese punto. Sí, voy a responder las dos cosas, perdona. Efectivamente, resaltar el punto que esas son materias que escapan al alcance de la regulación vía reglamento. No es posible regular ninguna de las dos cosas planteadas vía reglamento. Sí señalar que hay una experiencia ya sobre cómo ha funcionado el equipo, que Jenny puede comentar más detalle, tal vez sería interesante, y señalar que la expectativa y el diseño del reglamento está planteado para que participen funcionarios con cierta proximidad a los niveles máximos de decisión de sus respectivas carteras, para que puedan llevar la posición institucional sobre los temas. Eso es como parte del diseño que se busca, pero no es algo que se pueda establecer las jerarquías dentro de cada cartera, porque son una infinidad enorme de cargos y formas distintas de organización de cada una de esas carteras, en divisiones, en oficinas. Entonces, eso es parte del ámbito de gestión que tiene que tener y la responsabilidad que corresponde a cada ministro y subsecretario organizar de tal manera que el tema de cambio climático esté presente dentro de sus políticas integradas dentro de su cartera, pero no le podemos decir nosotros si una división, oficina. Ahora tengo una pregunta, porque la ley marco cambio climático considera un paquete de financiamiento adicional. Tiene un informe financiero, el que se le presentó en su momento a DIPRES. Y DIPRES asigna recursos. Este año el Ministerio de Medio Ambiente recibió recursos, así como otros ministerios que habían solicitado en el presupuesto exploratorio del año pasado. Se habían solicitado recursos específicos. Algunos ministerios que ya estaban como pensando cómo iban a estructurar la elaboración de esos instrumentos pidieron financiamiento y recibieron a través del presupuesto anual que otorga acá mismo. Sí. Lo que nosotros hemos dicho, y un poco siguiendo lo que está comentando Ariel, en la ley se otorgan o se es clara en el tema de los roles y responsabilidades de los ministerios como sectores. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es que el cambio climático, y es parte de esta como transformación del pensamiento y de cómo se incluye la materia de cambio climático en la política pública, es que cada ministerio dentro de sus competencias integre la variable de cambio climático a través de esta responsabilidad que les otorga la ley. Por lo tanto, dentro de sus funciones tienen que además ellos considerar que tienen que dar respuesta a lo que les exige la ley. El participar en el equipo. Exacto. Y el equipo técnico es una de las instancias, como les decía al principio, no es la instancia coordinadora de todos, sino que es una de las instancias de trabajo que contempla la ley. Además, obviamente, está la instancia de decisión, como el Consejo de Ministros y otras. Entonces, en particular el equipo técnico tiene un rol, como dice su nombre, muy técnico, de trabajo, de coordinación, de mesa de trabajo. Segundo, súper importante. Tú estabas preguntando, Paulina, por el tema de los funcionarios que conforman el ETIC. Sí, ya. Pero en el fondo ahí es el ministerio, cada ministerio es responsable de poner a alguien
con las competencias, cuando además que tenga ese rol que dices tú de comunicar. Claro, en el fondo eso es de cambio. O sea, nosotros, por ejemplo, este año lo que hicimos para recordar, les mandamos un oficio a los ministerios diciendo, recordando que está la ley, que hay responsabilidades y hay plazos asociados a la ley para que sean considerados dentro del presupuesto que se tiene que analizar. Una cosa, también pensando eso, que estos organismos ad hoc, que en el fondo son organismos formados por funcionarios que ya tienen organismo en sí mismo, sino que son organismos que se juntan para efectos de cumplir determinadas funciones o competencias. Pasa lo mismo, estoy pensando en el COREC, la cantidad de siglas que tienen a mis alumnos antes, pero todo es terrible. No, sí, ríete, yo tengo un idioma propio ya en clases. Pero es verdad, COREC, con doble C. Son en el fondo como el consejo, el comité de evaluación más representantes de otros estamentos. Sí, pues es que sorry, pero, o sea, es más con lo mismo. Como Seremi, ¿estoy mal o estoy diciendo muy tonto lo que no, es más pega con los mismos, ¿no? Sí. O sea, se van a juntar más seguido a ver distintos temas mentales, siendo que son Seremis de administración sectorial. O sea, van a tener que hacer. Los Seremis van a tener. Disculpa, ¿terminaste? No. Yo sí. Una acotación respecto a lo primero que preguntaba sobre el tema como de respecto de, como de la rotación que tienen y que sea cada un año o no, digamos, y las posibilidades que tienen los distintos sectores de participar. Como bien decía Ariel, el número 2 está establecido en la ley y exploramos todas las alternativas posibles. Pero lo que sí hace el reglamento es que abre otros canales de participación. Lo que está reservado para esta integración es la posibilidad de participar en la toma de decisiones, que no es menor, efectivamente, y para eso generamos las rotaciones que había que generar porque había que tratar de armonizar esto. Pero como sabíamos que estaba este problema, generamos otras instancias que tienen que ver con la posibilidad de participar de las sesiones con derecho a voz, por otro lado, participar abiertamente del equipo técnico asesor, que es donde se espera que se elaboren los. Y ahí no hay un límite de ese número, digamos. Por lo tanto, queda al arbitrio de cada COREC poder ir incorporando los actores que consideren necesario en ese equipo técnico específico. No, claro, o sea, las decisiones se toman en otro lado. No, se toman con los que están designados. Por supuesto. Eso es súper relevante, los efectos de quórum. Por supuesto. No, eso está clarísimo y está regulado de esa manera. Ya, entonces que ahí está, yo creo que eso es lo que va Paulina, que en el fondo ahí está mucho más, despejado. Me falta ciencia, me falta academia a mí también. Algunos centros claro, me falta alguna representa, pero ahora los expedientes, que dice que todos los expedientes van a ser públicos, esos expedientes van a estar alojados porque como transversal esto va a estar alojado en Seremía de Institución de Ambiente. En la Secretaría Técnica, dice. No, el expediente, la idea para asegurar el acceso oportuno, todo lo que se establece en Escazú, es que esté en el sistema, en el SNAIC, es otra sigla más, para sumarle al... Es el tercer reglamento que viene después. Este es el Sistema Nacional de Acceso a la información de cambio climático. Pero ese es como un primo al CINIA. Sí, va a ser una plataforma. Está establecido por ley, como figura y su nombre, por lo tanto no es una creación ni del reglamento ni del equipo, está establecido en la ley este sistema y efectivamente es más que una mera base de datos, sino que tiene que realmente servir como un sistema que integre y va a ser presentado ante este consejo consultivo íntegramente, así como se ha hecho con estos dos recados. Oye, pero disculpen. Por al principio no va a estar activo. No va a estar al principio funcionando, una vez que entre en funcionamiento va a ser así, e inicialmente va a estar en cada uno de los sitios web de los órganos, de las autoridades responsables. Voy a tomar las palabras para poder agilizar. Sí, Claudio. Ya, mire, yo no... Lo que pasa es que leyendo todos estos documentos que entregaron, ratifica una vez más que la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente es la Secretaría Técnica. Y vuelvo es importante para mí que quede en acta la inquietud que tenemos, que esta es una gran tarea, toda la etapa inicial es gigante, y vuelve a recaer en la Secretaría Técnica en el Ministerio de Medio Ambiente Regional,
que son chiquititos y tienen altas secretarías técnicas funcionando de alto impacto, y en definitiva necesita efectivamente una inyección de recursos que no lo vemos. O sea, yo entiendo que puede haber, pero no vemos un plan claro respecto a inyección de recursos regionales para que esta Secretaría Técnica haga todo lo que tiene que hacer, que es una pega gigante, que es la que el gran desafío que tenemos, digamos, y que es necesario hacerla. Entonces quiero que por favor quede claridad al respecto, y insisto en la necesidad de la conversación regional y nacional de las autoridades del Ministerio con sus respectivas asociaciones para ver efectivamente cómo en conjunto efectivamente hay un acuerdo de cómo se implementa esto. Gracias. O sea, tomamos nota y lo vamos a señalar en el acta. Ahora, insisto, no es una materia el tema del financiamiento de los apoyos que se resuelva vía el reglamento, pero vamos a notar eso porque créanme, don Claudio, que es una preocupación permanente de cada una de las jefaturas de este ministerio cómo resolver ese asunto que efectivamente es muy real. Sí, una sugerencia con el reglamento orgánico es que cuando se refiere a la conformación de esta comisión regional, ¿existe alguna responsabilidad del delegado presidencial de ordenar a la elección de los alcaldes? ¿Qué pasa si hay un desorden y no se quiere poner de acuerdo? Claro, eso está entregado a la presidencia del COREC. El gobernador. Él es el motor de la elección, digamos. Por la elección, al final, la decisión está en los propios alcaldes. Va a ser complejo. La palabra complejo yo creo que está... Pero lo importante es que tengan un plazo para hacerlo y entregarle los resultados. Ahora, eso es resorte, digamos, de que la presidencia tiene que convocar a una sesión en que todos los alcaldes asisten, digamos, a esta sesión, y ahí se generan los mecanismos internos de cada COREC para que se... forma es súper importante, ¿sabes por qué? Porque lo mismo que pasa en el área, digamos, muy académico, una de las casas del Consejo de Ministro para la Sustentabilidad es que el quórum es independiente del Ministerio. Entonces, si el ministro se quiere arrestar, la agricultura de alimentos también. Entonces, está obligado, o sea, el incentivo es a participar. Entonces, hay incentivos a la participación. No, el incentivo es que si no te ponen de acuerdo. Bueno, la norma de clausura que establece el reglamento es que en el caso de que no se pongan de acuerdo y la sanción, entre comillas, es bastante severa, lo elige la presidencia del COREC. Eso. O sea, que haya incentivos para que se pongan de acuerdo. Exacto. Y no se genere una eso está en esos términos. Para la elección de funcionamiento, porque cada presidencia la va variando. Eso efectivamente el reglamento no limita ciertos aspectos que luego deben ser adoptados con cierto detalle en cada COREC, porque no va a haber un COREC que sea exactamente igual al otro, porque la composición, por ejemplo, el número de municipios va a variar de una región a otra. Entonces hay algunos aspectos de detalle que no los cierra totalmente el reglamento. Consejeras, consejeros, son ya las 17, pero antes de terminar, por favor. Sí, lo que pasa es que por unos temas también de otras actividades que van a realizar, pero un momento, todos los comentarios que puedan tener adicionales, por favor, enviarlos para que nosotros podamos tomarlos, lógicamente, y poder redactar un acta. Yo tengo acá el acta del 13 de marzo y le pediría a quienes no han firmado esta acta, que fue la del 13 de marzo, la del primer consejo, si pudieran firmarla para tener el registro. Solamente puedo hacer una pregunta porque a propósito del reglamento del procedimiento asociado a los instrumentos de cambio climático se contempla un título con disposiciones comunes a los procedimientos de elaboración y actualización de los instrumentos y no distingue entre los que son de gestión nacional a los que son de gestión regional y local. Yo creo que las disposiciones comunes no son comunes cuando estamos hablando de los instrumentos de gestión nacional versus los instrumentos de gestión regional y local. Creo que hay diferencias. Entonces yo tendría procedimientos que son versus sede nacional, lo que son regional y local. Son diferencias. Y lo otro es que también creo que hay diferencias entre los que son nacional y que son de resorte del Ministerio, que es la estrategia climática a largo plazo y la contribución nacional de determinada, que va a ser diferente de los planes sectoriales de mitigación y los planes generales. O para que lo piensen. De todas maneras,
igual hemos ido observando también ese tipo de cosas. De hecho, también quería responderle a usted, porque precisamente esas dos observaciones nosotros las recibimos, tanto la que usted formuló respecto a la necesidad de armonización, en instancias de participación ciudadana. Recibimos en el reglamento procedimental como 700 observaciones, ¿no? Y precisamente esas actualmente estamos trabajando para incluirlas en la propuesta del proyecto definitivo. Así que, para que lo sepan. Sí, en el fondo el mensaje macro no es como es tan complejo y son cuántos, 17 reglamentos. Sí. Mandatos reglamentarios que se agrupan en algunos. Es como mirar esa perspectiva del bloque, porque tratando de simplificar, si bien el país tiene complejidades, el país pequeño, entonces una burocracia tremenda y disarmónica, entonces puede ser súper complejo. Entonces, que se vele por esa coherencia es clave. Y hay formas de simplificar las restricciones de la misma ley respecto a la representatividad, de manera que tú facilites esa representación ex ante. Pero bueno, y el sueldo. Esto se referencia a contenidos adicionales. Eso me ha escuchado. De los contenidos que vienen a buscar el dinero porque puede quedar abierto, digamos, porque tiene que haber un procedimiento formal de revisión donde se sepa, para dar certeza cuáles son los contenidos. Y estos contenidos van a variar porque se van a adicionar nuevos, porque por eso estos instrumentos se revisan. Hay un plazo de revisión de estos temas. Sí, igual sí mencionar que una de las razones por las que quedó abierto es porque en materia de cambio climático muchos contenidos son terminados a nivel, en esferas más bien internacionales. Se va viendo como lo que va pasando en las convenciones, en las COP, todo eso. Entonces, la idea es que igual los contenidos van a estar determinados por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la utilización de equipos. Pero a priori, pensando en un instrumento, un reglamento que la idea es que tenga una vigencia de 30 años, se siguió el criterio de seguir como los mismos contenidos que estableció la ley marco. Pero ahí lleva un detalle, porque en el fondo no puede ser esta contenido adicional solamente porque se adoptan a nivel internacional. Tiene que haber una bajada a nivel nacional con un actor administrativo que sea conocido por todos. Pero veamos al principio de jerarquía de los instrumentos. Lo último, antes que se me olvide, tengo algunas solicitudes para los consejeras y los consejeros. Un poco me gustaría ver si existe la posibilidad que me puedan compartir su número de celular. Y si están de acuerdo en que hagamos un grupo de WhatsApp. Yo sé, yo tengo como 200 grupos, lo sé, pero es solamente para casos extremos. Yo no tengo problema. Sí, es solo por casos extremos que para justamente que es lo que ocurriría. Ya. Mira, de hecho yo venía pensando como venía tarde en cómo aviso. ¿Cómo aviso? ¿Ve? Entonces, como el entendido que es para efectos avisos organizacionales. Porque WhatsApp ha pasado a ser... Sí, yo sé. Es muy intenso. Bueno, tomando ese acuerdo, además preguntarles, ¿todos tienen acceso a la carpeta compartida que creamos? No les deja. Ya, vamos a... En serio, voy a ver la posibilidad si podemos hacer un punto en un drive. ¿Le funciona el drive? Ya, ok. Yo solo voy a ver si podemos hacer un drive que sea paralelo al Outlook para que tengan acceso, porque ahí hemos ordenado las sesiones, los documentos, los oficios, las actas. Con respecto al acta número 2, espero los comentarios para poder que la podamos validar lógicamente en el próximo encuentro. Y además recordarle que el próximo encuentro es el miércoles 26 de abril. O sea, cuidado. Yo no puedo en la mañana. Ahí eso es lo que queremos, bueno, ahí lo podemos ir determinando junto con la agenda de la ministra, porque Claudio no puede, entonces me gustaría saber quiénes no pueden para ver qué podemos hacer, si podemos proponer otra fecha. Lo que pasa es que ahí sí, yo sé, si hay un tema, se excusó de participar la señorita Karen Palma el día de hoy, que a pesar de que todavía no hay una resolución específica de Karen, y también se excusó la otra participante, que no recuerdo el nombre, estoy súper mala con los nombres. ¿Están designados? Están designados, pero falta la firma. ¿De quiénes?
desde que se envíe el documento de acá para que pase a aprobado a presidencia. Sí. Independientemente que a lo mejor, como en la reunión pasada ellas pudieron participar, pues claro, pero no aparecen finalmente en el acta. No, pero sí. O sea, sí. Yo no jugaría bien cerca. Hasta que estén... Sí, totalmente. Así de que voy a hacer el punto para los DAI de ustedes, sus teléfonos se los voy a solicitar y les espero los comentarios que ya envió don Claudio, don Mauricio y don Jorge. Mateo. Sí, a las actas. Yo voy a enviar la mía. Por favor, para poder avanzar en aquello y estaremos al tanto y conversando respecto a lo del día 26.